Bien, segundo ejemplo de esta tarde. Restricciones polinomiales sobre intervalos de enteros. Entonces, cuando uno va a describir un sistema de restricciones, pues tiene que describirle todo, cuáles son sus dominios, cuáles son sus variables. En el caso de los booleanos, los dominios eran 0, 1, las variables pues pueden tomar valores en 0, 1. En este nuevo ejemplo, nuestros dominios van a ser intervalos de enteros. O sea, las variables van a poder tomar valores en intervalos de enteros. Ahora, ¿cómo son las restricciones de mi sistema de restricciones polinomiales? Mis restricciones son de la forma S igual a 0. O sea que lo que voy a poner son restricciones para hallar las raíces de un polinomio. Esa es la idea. ¿Sí? Y donde S es un polinomio en varias variables con coeficientes enteros. Por ejemplo, voy a poder escribir la restricción 2x a la 5 por y al cuadrado por z a la 4 más 3 por x por y al cubo por z a la 5 menos 4x a la 4 por y a la 6 por z al cuadrado más 10 debe ser igual a 0. Entonces, ese es mi restricción. Y entonces ahora quiero hacer propagación. Si tengo muchos de estos, quiero hacer propagación por restricciones para resolver el problema, para encontrar el X, el Y y el Z que cumplen con mis restricciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, encuentre una solución a X al cubo más Y al cuadrado menos Z al cubo igual a 0, que esté entre 1 y 1000, ¿sí? Y además, bueno, perdón, entonces aquí quieren encontrar, perdón, y además tal que 2 por X por Y menos Z sea máxima. O sea, aquí quieren encontrar los valores quieren hacer un problema de optimización, encontrar los valores de X, Y y Z que cumplen las restricciones y tal que el valor de una función objetivo sea máximo. Entonces, en este caso, la solución va a dar esto, pero ¿cómo encontrar esa solución? Y el valor de la función objetivo es 186.240. Entonces, lo que quieren mostrar aquí es cuál es el sistema que correría para encontrar esa solución. Entonces, primero, toca preprocesar, es decir, coger mis restricciones y ponerlas en la forma sintáctica deseada. Entonces, el sistema de restricciones polinomiales sobre intervalos enteros, las restricciones básicas son estas. Yo puedo escribir A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más AN por XN igual a B. O sea, fíjense que ahí no hay multiplicaciones de variables. ¿Sí? Y todas las variables están elevadas a la 1. O sea, son como restricciones lineales. A por X más B por Y más C por Z igual a 5. Ese es el tipo de cosas que puedo escribir. Y la segunda tipo de restricciones que puedo escribir en mi sistema de restricciones, o sea, yo voy a poder escribir estas de aquí arriba, pero realmente lo que tengo por debajo son solo este tipo de restricciones y este tipo de restricciones. Una variable es igual a la multiplicación de dos variables. No tengo más restricciones. Entonces, ¿cómo hago para coger esta restricción y volverla restricciones de este estilo? Entonces, eso es lo que va a ser el preproceso. No siempre el preproceso es bueno, pero aquí el preproceso se puede. Entonces, el preprocesamiento dice, vea, si usted tiene una expresión igual a 0, ¿cierto? Como esta de aquí arriba, siempre recuerden como esta, x cubo más y al cuadrado menos z al cubo igual a 0. ¿Qué puedo hacer con ella? Entonces, usted puede decir que crear nuevas variables, la variable 1, la variable 2, la variable m, decir que cada una de ellas es una de esas expresiones m1, m2 hasta mn, y decir que lo que quiere es que la suma de las bi sea igual a 0. Ya con eso le quedó 1 por b1 más 1 por b2 más 1 por b3 más 1 por b4 más 1 por bm igual a 0. O sea, quedó de esta forma. Esta restricción de acá es de la forma en la que está añadida. Y me aparecieron n nuevas restricciones, m1 igual b1, mn igual a bn, que no necesariamente son de esta forma o de esta forma, ¿cierto? Por ejemplo, va a decir, una de esas va a decir entonces x al cubo igual a m, a b1, y al cuadrado igual a b2, z al cubo igual a b3.
Entonces, esas no son, no son ni de esta forma ni de esta forma. Bien, entonces yo sé que alguno de esos M sub I no son de la forma A por X sub I, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con esos? Pues les vuelvo a hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, la restricción, no sé, B, ahí está muy chiquito, ¿cierto? Otro lo pongo más grande. Esto está tan chiquito. B igual X por X por X, que es X al cubo. Entonces, esta restricción, más grande, vamos a poner más grande. Esta restricción, ¿por qué me está saliendo tan pequeñito? Configuración. Bueno. Bueno, no supe cómo subir un número a esto. B igual a X por X por X, dice aquí. Entonces, esta restricción que no está en la forma deseada, tenemos que volverla de la forma deseada, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer algo como V igual a X por X. No, perdón, X por y Y igual a X por X. Entonces ya tengo que B es X por Y. Como Y es X por X, entonces me queda que B es igual a esto, pero ya la escribí como la multiplicación de dos variables y esta como la multiplicación, como una restricción con la multiplicación de dos variables. O sea, estas dos restricciones reemplazan a esta. Y estas dos restricciones sí tienen la forma de estas. ¿Sí? Entonces, haciendo ese ejercicio, cualquier restricción que se haya puesto de esta forma, con ese preprocesamiento, se lleva a una restricción que solo tiene restricciones de esta forma. ¿Listo? Entonces, si mi sistema de restricciones solo tiene restricciones de esa forma, ahora voy a decir el resto. Entonces, estaré feliz cuando haya encontrado una solución óptima. Y entonces en ese momento pararé. Ahora, ¿cómo se propagan las restricciones? Entonces, resulta que yo tengo aquí restricciones que dicen X, 2 por X más 3 por Y más 5 por Z igual a tanto. ¿Cómo propago eso? Y tengo otras que dicen X por Y igual a Z. ¿Cómo propago eso? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo se propaga eso en este caso. Pero para propagar, como dijimos que los dominios eran intervalos de enteros, entonces vamos a estudiar unas propiedades que tienen los intervalos de enteros y se llama la aritmética intervalar. Entonces, esas propiedades son, si yo tengo
que X y Y son conjuntos, no intervalos de enteros, conjuntos, entonces vamos a decir que sumar dos conjuntos de enteros es el conjunto de sumar los elementos de esos dos conjuntos. Restar dos conjuntos de enteros es el conjunto resultante de restar los elementos del uno con elementos del otro. Multiplicar dos conjuntos de enteros es el resultado de multiplicar los elementos del uno con elementos del otro, ese conjunto, y dividirlos es el conjunto de los U, tal que U por Y da X. O sea, tal que existe un elemento en X y un elemento en Y, tal que U por Y da X. Esos son los X sobre Y. Esta forma de decirlo así es para que no haya divisiones por cero. Entonces, ya sabemos cómo, ya hemos extendido la multiplicación de números a multiplicación de conjuntos. Y entonces queremos ver cómo se comporta eso con intervalos. Entonces, si X y Y son intervalos de enteros, entonces, bueno, hay propiedades como esta. Si yo intersecto dos intervalos, el resultado va a dar un intervalo. Si yo sumo dos intervalos, el resultado va a dar un intervalo. Porque sumar dos intervalos significa sumar el conjunto de elementos que hay en el intervalo de X con el intervalo Y, eso vuelve a dar un intervalo. O sea, si cojo X y Y como conjuntos, son intervalos, pero son conjuntos enteros, y los intersecto, los sumo o los resto, eso también da intervalos de enteros. ¿Perdón? ¿Son qué? Sumarlo no es lo mismo que unir. No, sumarlo no es lo mismo que unir. No, entonces, pero lo miramos. Pero la pregunta que me hacen, venga, lo miramos. Venga, lo miramos. Si me dicen que coja el intervalo 2, 5 y lo sume con el intervalo, digamos, 3, 4, entonces eso significa coger los elementos de 2, 5, eso significa coger los elementos de 2, 5, o sea que son el 2, el 3, el 4 y el 5, y sumarlos con el 3 y el 4. Entonces me da 2 más 3, 5. O sea, esto me va a dar el conjunto que tiene al 5, que tiene al 6, que tiene al 7. 2 más 3, 5, 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. Está dos veces repetido el 6, pues da una vez. Y 3 más 4, 7. Luego 4 más 3, 7. Y 4 más 4, 8. Y luego 5 más 3, 8. Y 5 más 4, 9. Entonces da 5, 6, 7, 8, 9. Que fíjense que también es un intervalo, que es el intervalo 5, 9. Eso es sumar intervalos. Si yo los uniera, el 2, 5 con el 3, 4 me daría el intervalo 2, 5. O sea, no es lo mismo, unir que... Listo. Bien, ahora también los podría sumar si fueran disyuntos y daría un intervalo también. Por ejemplo, si aquí pongamos que le sumo del 13 al 14. Entonces eso va a dar el intervalo del 15 al 19. ¿Cierto? O sea que la suma de dos intervalos siempre da un intervalo. Lo mismo pasa con la resta. Y con intersectar los dos intervalos, por ejemplo, estos dos intersectarlos daría vacío, da un intervalo vacío. Pero siempre da un intervalo. El problema es que hay operaciones de estas sobre conjuntos de números, como fueron definidas, que no dan intervalos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el intervalo de X y lo divido por el conjunto que tiene solo A, eso también es un intervalo. Es decir, si cojo, por ejemplo, este 2, 5 y lo divido por 2, pues me va a dar el 1, 3 dividido 2 da 1, 4 dividido 2 da 2, 5 dividido 2 da 2, daría el 1 y el 2. O sea, daría el intervalo 1, 2. Pero si trato de multiplicar dos intervalos, no necesariamente me da un intervalo. Por ejemplo, vamos a multiplicar el intervalo 1, 2 multiplicado por el intervalo, no sé, 3, 4. Entonces, ¿qué daría como resultado de eso? Multiplicaciones de los unos. Entonces, 1 por 3 daría 3. 1 por 4 daría 4.
2 por 3 daría 6. 2 por 4 daría 8. Y como pueden ver, 3, 4, 6, 8 no es un intervalo. Es un conjunto con los resultados de las multiplicaciones de un intervalo con otro, pero no es un intervalo. Entonces, multiplicar dos intervalos no da un intervalo, ¿cierto? Ni siquiera si uno de los dos tiene un solo elemento. Por ejemplo, supongamos que este tiene solo el 2, lo multiplico por 3, 4, pues da 6, 8. Ni siquiera da el intervalo, no da un intervalo. Entonces, y dividir un conjunto por otro, mucho menos va a dar un intervalo. Aquí hay ejemplos. Si yo sumo el intervalo 2, 4 con el intervalo 3, 8, me da el intervalo 5, 12. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Sumo el 2 con el 3, con el 4, con el 5 hasta el 8, me da del 5 hasta el 10. Sumo el 3 con el 3, me da desde el 6 hasta el 11. Entonces, hay pocos repetidos, pero el 11 es diferente, hay uno nuevo. Y el otro me da del 7 hasta el 12, hay un poco repetidos, pero el 12 es nuevo, en total me salen los números del 5 al 12. De hecho, si aquí tengo 3 elementos y aquí tengo 6 elementos, aquí no necesariamente hay 9 elementos, porque puede haber sumas de los de acá con los de acá que es repetido. Lo importante es que dan intervalos. Si yo resto, pasa lo mismo. Es simplemente el resultado de restar el primero con el primero y el último con el último y dar el intervalo resultante. Pero si yo multiplico, por ejemplo, el 3, 3, que es solo el 3, con el 1, 2, me da el conjunto 3, 6, no me da el intervalo 3, 6. Si yo divido los números del 3 al 5 con del menos 1 al 2, pues entonces 3 dividido menos 1 me va a dar menos 3, por eso está aquí. 4 dividido menos 1 me va a dar menos 4, por eso está aquí. Y 5 dividido menos 1 me va a dar menos 5, por eso está aquí. Luego 4, ya está, 3, 4, 5. Ahora, 3 dividido 0, 4 dividido 0, 5 dividido 0, no da nada. No hay ningún número que, entonces no aparecen números aquí, porque no hay ningún número multiplicado por 0 de 3, 4 o 5. Ahora, dividido por 1, entonces queda el 3, el 4 y el 5. Y dividido por 2, 3 dividido por 2 da el 1. 3 dividido por 2. No, 3 dividido por 2 daría 1.5, pero son enteros. Entonces, bueno, 3 dividido por 2 no da un entero. 4 dividido por 2 da el entero 2. Y 5 dividido por 2 no da un entero, ¿cierto? Entonces, los enteros resultantes de hacer esas divisiones son estos. En este caso, se eliminan todos los que no son enteros. Bien, ese sería dividir dos intervalos. Y si yo voy a dividir, por ejemplo, menos 3, 5 con menos 1, 2, entonces da todos los números enteros. ¿Por qué? Porque aquí está el 0. Entonces, cuando voy a dividir 0 entre 0, cualquier respuesta sirve, porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. O sea, 0 dividido 0, ¿por qué no está definido? No porque no dé, sino porque cualquier respuesta sirve. O sea, 5 dividido 0 no está definido porque ningún número multiplicado por 0 da 5. Pero 0 dividido 0 puede dar, no está definido porque puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Luego, cualquier número es una buena respuesta para 0 dividido por 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de cosas, eso da todos los enteros. Entonces, importante, no esa extensión de la multiplicación y la suma de números a conjuntos, no necesariamente cuando son intervalos, da intervalos. Entonces, los señores que hacen aritmética intervalar se inventan cositas para que la cosa pueda trabajar uno con intervalos. Entonces dicen, sea X un conjunto de números. Entonces, int de X es el intervalo, int no es de entero, sino de intervalo, el intervalo de X más pequeño que contiene a X. Si X es un conjunto finito. Si X es infinito, sería todos los enteros. Pero entonces, el intervalo más pequeño que contiene a X. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, multiplique 3, 3 por 1, 2, eso daba el conjunto 3,6. ¿Cuál es el intervalo más pequeño que contiene a 3,6? Es el intervalo 3,6.
Entonces, aquí me quedaría el 4 y el 5, que no son resultantes de multiplicar estos con estos. Luego tiene lo malo de que el resultado no es un intervalo que contiene todas las posibles multiplicaciones, sino que contiene más cosas. Pero es un intervalo. Lo mismo, si hago 3, 5 dividido menos 1, 2, entonces eso va a dar el menos 5, 5. Pero si hago menos 3, 5 dividido menos 1, 2, eso va a dar todos enteros. Con esa definición del intervalo más pequeño tal que, entonces van a poder escribir los propagadores de estas restricciones. Recuerde que había dos tipos de restricciones. Restricciones de la forma suma de A y X igual a B, y restricciones de la forma X por Y igual a Z. Entonces, las restricciones de estas, A1, X1 más AX2, 2 más 3X3 más ANX n igual a B, entonces yo podría, acuérdense del álgebra, despejar XJ. O sea, pasar todos para allá, B menos A1 por X1, A2 por X2, exacto, excepto la J por XJ. Entonces paso todo para allá y luego la J lo paso a dividir acá. ¿Sí? Entonces, esta verdad matemática me va a permitir decir cómo voy a propagar. Cuando tenga esta restricción y x1 en el dominio 1 y x en el dominio n, entonces usted puede propagar dejando la misma restricción, pero propagando el dominio de la variable j. Usted dice, como la variable j es igual a esto, entonces el dominio de j tiene que ser el dominio original de j intersectado con los valores que pueda dar esto. Los valores que puede dar esto van a ser, B es un número, o sea, es el conjunto que tiene un solo número, y aquí van a coger el intervalo de AI por DI, porque eso no da un exacto intervalo, entonces buscan el intervalo más pequeño de esos, suman todos esos intervalos, luego a este intervalo le restan esto, y luego a eso lo dividen por A sub J, eso da otro intervalo, y a este intervalo lo intersectan con este, y ese es el nuevo intervalo, o sea, ese es propagué el dominio de J. ¿Cómo funciona eso por debajo? Nosotros no lo vamos a implementar. Esa es la explicación de cómo funciona eso por debajo. Entonces, así son los propagadores. Entonces, cuando yo les digo, cuando ustedes dicen, eso propagó, ¿cómo es que podó los dominios? Porque está utilizando reglas como esta para podar los dominios. Lo que les estoy mostrando hoy es el tipo de cosas que hay por debajo. ¿Sí? Pero, o sea, eso es propagar. ¿Por qué poda los dominios? Porque utiliza reglas como esta. Ahora, cuando se usan las matemáticas hay muchas reglas como estas, porque de matemáticas sabemos mucho, sabemos teoremas y sabemos de igualdades y cosas y podemos podar muchas cosas. Por eso casi siempre todos los sistemas de restricciones son sobre números, ya sean enteros o reales, porque sobre esos hay mucho conocimiento para poder podar. Si usted dice, no, que trabajemos con los strings, eso ya no funciona igual, porque no hay tanta... y no hay tanta computación hecha para que eso funcione. ¿Sí? Sí, termina uno modelando en términos de números. Ese es el tipo así es como se propaga. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo mi restricción X por Y igual a Z, ¿cómo la podría propagar? Entonces dice, si la restricción es la variable X por la variable Y igual a la variable Z, X está en un dominio, Y está en un dominio y Z está en un dominio, entonces yo digo, bueno, pues dejo la misma restricción, el dominio de X lo dejo igualitico, el dominio de Y lo dejo igual, pero el dominio de Z, digo, el dominio de Z tiene que estar intersectado con la multiplicación del dominio de X con el dominio de Y. Como eso no necesariamente da un intervalo, entonces digo con el intervalo más pequeño que contenga A de X por dy. Y esto me va a podar. También puedo podar Y, también puedo podar Y. ¿Cómo puedo podar Y o X? Puedo podar X diciendo, pues si X por Y es Z, es como si yo dijera que X es Z sobre Y. Entonces voy a coger el dominio de Z y lo voy a dividir por el dominio de Y como intervalos, y luego voy a coger el intervalo más grande que da eso, y a eso lo intersecto con dx, y eso también me poda el dominio de X. Y también puedo podar el dominio de Y. Entonces, esas son las reglas que hay para propagar. Fíjense que son muy sencillas y al final todas estas operaciones ellos las saben hacer con
los límites de los intervalos, son operaciones que se hacen ni siquiera son en tiempo constante, ni siquiera son en tiempo lineal, son constantes, prum, prum, prum. Entonces, son muchas propagaciones de estas las que ocurren en un sistema de estos, muchas. Pero como son tan baratas, entonces es muy bueno propagar. Y lo que hace, y si son muchas ecuaciones, pues todas están propagando hasta que eso no propaga más por ningún lado. Cuando eso no propaga más por ningún lado, pues hay que hacer split, ¿cierto? Bueno, antes de ver eso, miremos lo que puede hacer las reglas de multiplicación, con un ejemplo. Suponga que x por y vale z, y que x estaba entre 1 y 20, y entre 9 y 11, y z entre 155 y 161. Entonces, si yo utilizo las reglas que había allá arriba, al final me va a quedar que x está entre 16 y 16, y entre 10 y 10, y z entre 170. O sea, solo con propagación voy a encontrar la solución, porque aquí dice ya que x es igual a 16, que y es igual a 10, y que z igual a, y que no hay más solución. O sea que esa propagación no siempre va a encontrar respuesta. A veces va a podar los dominios solamente. Pero digo, puede llegar a darse, a veces suficiente como para encontrar solución. Y si no, pueda suficiente para que el espacio de búsqueda sea más pequeñito. Entonces, siguiente paso. Ya no puedo propagar más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Split. Entonces, ¿qué es split en este sistema de restricciones polinomiales? Como los variables están en un intervalo de enteros, entonces hacer split es simplemente coger una variable, la que tenga el intervalo más pequeñito. Entonces, si tengo una variable que está entre 1 y 5 y otra que está entre 10 y 50, pues cojo la que está entre 1 y 5. ¿Por qué? Porque si uno, la idea que hay ahí, si uno coge la más pequeñita, es donde más rápido va a fallar, si va a fallar algo. ¿Sí? Pero eso es una heurística. También podías coger la más grande, o podías cogerla, hay muchas maneras de escoger, pero digamos aquí, Split va a decir, voy a escoger la variable que tenga el dominio más pequeñito. Y una vez la coja, entonces voy a abrir en dos nuevos problemas. Las restricciones que había con x entre a y a más b sobre 2, y las restricciones que había con x entre a más b sobre 2 más 1 y b. Y recojo las soluciones de ambos lados y esas son todas mis soluciones. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Ese es split. Y proceder por casos es resolver el uno, resolver el otro y hacer... como estoy en un problema de optimización, entonces proceder por casos es branch and bound. Si estoy en un problema de satisfacción de restricciones, proceder por casos es backtracking. Pero ahí es donde establece que era un problema de optimización. Porque aquí al principio se dijo que estábamos buscando... Me preguntan que cuándo se volvió optimización. Aquí al principio dijimos que íbamos a escribir que los problemas que queríamos resolver eran de esta forma. Encontrar la solución a un poco de ecuaciones igual a 0, tal que quiero maximizar un polinomio. Entonces ahí se volvió optimización. Si fuera solo esto, hubiéramos dicho hagamos backtracking y ya. Bien. Algo más sobre este sistema. Sobre la aritmética intervalar, un segundo. Así. Entonces, suponga que su función objetivo, entonces vamos a tratar de también incluir la función objetivo en todo este cuento. Entonces, suponga que su función objetivo es x cuadrado por y menos 3xy cuadrado más 5. Su función objetivo. Si no hubiera esto como variables, sino como conjuntos de variables, entonces sería como que su función objetivo desde el punto de vista de conjuntos fuera multiplicar el conjunto de x al cuadrado, multiplicarlo por y, menos 3x por y al cuadrado más 5. Entonces, lo que van a contar aquí es que, dado una expresión aritmética y dado que x1 y xn son intervalos de enteros, entonces esta expresión de conjuntos con intervalos es un conjunto finito de enteros. ¿Sí? Y entonces lo que uno va a escribir es algo como, o sea, la función objetivo evaluada en A1 hasta N tiene que dar un valor de esto, de este dominio, ¿cierto? Y bueno, esos son lemas. Y con esos lemas, entonces,
utilizan esta función heurística para trabajar, que es la siguiente. Si usted tiene un sistema de restricciones con estos dominios enteros y una función objetivo con varias variables, entonces defina h de p como el máximo de esta función, y este problema va a buscar las mismas soluciones al problema original. Aquí no vamos a entrar en detalles de demostración de esas cosas, sino decirles, el objetivo es, como decía Brian aquí, es contarles qué es lo que está por debajo. Eso es lo que hay por debajo de un sistema de restricciones. Y podemos tener restricciones sobre intervalos enteros, restricciones sobre dominios finitos, restricciones sobre booleanos. Hay varios sistemas de restricciones. Entonces, cualquier uno vaya a usar debe estar implementado de esta misma manera. Pero uno va a usar son las heurísticas, va a usar los propagadores, todo lo que está allá uno no los va a construir. Digo, comillas, realmente mi experiencia resolviendo problemas con restricciones es que cuando uno termina restringido a usar solo lo que ya hay, no logra usar bien el conocimiento del problema para podar más finamente. ¿Sí? Entonces, mi experiencia dice, sería ideal poder hacer sus propios propagadores para algunos casos específicos. Pero los sistemas que estamos utilizando como Minisync, esas cosas, no permiten hacer eso. Entonces, estamos un poco restringidos, suena redundante en restricciones, para hacer esto. Entonces, a veces le toca a uno salirse de estos modeladores como Minisync y pasar, por ejemplo, a usar desde Python, usar a Minisync, pero ponerle la inteligencia a las cosas que uno no puede hacer desde Minisync. Y vamos a ver en alguna clase cómo llamar a uno a Minisync desde Python, porque ustedes de pronto van a necesitar hacer cosas de esas. ¿Listo? Con esto terminamos. Los videos que presentaron esto y los dos ejemplos que había para hoy para ilustrar este marco de programar por restricciones, que tiene preprocesar, preguntar si ya terminé o estoy feliz con mi respuesta, propagar y distribuir o hacer split. Y ya. No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto. Nos rindió mucho hoy. Muchachos virtuales. No, profe, todo mucho más claro después de la explicación.